gente que tiene y gente que no tiene. Pero hay otros, como nosotros, por ejemplo, que necesitamos más. Siempre yo tengo una concepción del dinero muy distinta al resto de gente. Yo, por ejemplo, el hecho de querer tanta igualdad de género en posiciones como, por ejemplo, o en industrias o sectores no tiene ningún tipo de sentido. El hecho de, por ejemplo, fomentar que haya 50-50 en un sector no tiene ningún tipo de sentido, porque entonces también fomentémoslo en la minería, en electricistas, pero eso no interesa. Entonces yo lo que digo es que hay que ser mucho más naturales. ¿Cómo quieres que yo pague más nóminas si estos impuestos al final se van a ir, que son un montón, en ministerios de igualdad, que no sirven para nada? Financiar la entrada de inmigrantes ilegales que tienen las mayores tasas de delitos y de asesinatos, que en este año, en el 2024, la mitad de los asesinatos a mujeres lo han cometido inmigrantes. Las ideas salen 100% de lo que tú dices, estoy 100% de acuerdo, pero solo aquellas que están financiadas por capital son las que llegan a flote. tenemos un deseo innato de querer llegar lo más lejos posible en la vida. Mi capital no está financiado por fondos, está financiado por pero ¿qué inversores ideologías privados están individuales. financiando? Es muy distinto. Internet básicamente y el almacenamiento, que es lo más importante, funciona como si fueran bombillas, pero en vez de ser bombillas son microbombillas súper pequeñitas, ¿vale? Que básicamente son microtransistores, pero en vez de haber 10 bombillas que ocupan un montón, hay a lo mejor cientos de millones o miles de millones. Creo que la universidad en este caso es un eslabón en un sistema politizado y corrupto muy heavy, que es parte para que todo siga funcionando de la manera que funciona actualmente. Yo no me iba a estar allí, dije yo fuera de aquí, yo tengo muy claro que mi objetivo es ser presidente del Madrid y yo tengo que juntarme en aquel camino, aquella vía que me lleve a ser presidente del Todo Madrid. lo que conocemos, vemos, cualquier aplicación, web, fotografía en internet que sea digital, al final son ceros y unos, no tiene nada más. El diario, el periódico, este podcast, todo lo que es un vídeo, fotografía, son ceros y unos, ¿no? Y quien domine dónde se guarden estos ceros y unos, domina internet. Buenas noches a todos y gracias por estar un lunes más en este directo que tenemos, esta cita que tenemos cada semana. Y la verdad es que hoy con un invitado muy especial, esos que a mí me gusta, esos jóvenes que hacen cosas, que nos están ahí tocando las narices. Pero antes de empezar, como siempre, lo primero es preguntaros que todo esté funcionando bien, que tengáis el sonido adecuado, que la imagen llegue adecuadamente. Y deciros también que al final, como siempre, os haré una pequeña reflexión sobre esto que estamos viviendo estos días, ¿no? Estos ataques totalmente frontales a lo que significan las redes sociales o lo que significaría la comunicación en la red, ¿no? Parece que empiezan a defenderse de forma coordinada todas las plataformas que hasta ahora dominaban el mundo desde el punto de vista de la comunicación y el periodismo incluso, ¿no? Y ahora pues está como muy de moda decir todo lo que está mal en las redes e incluso en algunos casos yo creo que exagerarlo al máximo. Pero bueno, eso será al final. También os quería comentar un detalle mientras vais entrando, que ayer hubo una manifestación en Madrid que deja muy claro cómo está esto, ¿no? Es verdad, hay un problema que tiene que ver con el alquiler, que tiene que ver con la vivienda, pero es realmente interesante cuál es el mensaje que se lanza, por ejemplo, en esos foros, en ese lugar. Y aparentemente la idea es del sindicato, por ejemplo, de inquilinas, se llama así, inquilinas, donde se dice que van a promover el hecho de que no se paguen los alquileres. A ver, no voy a entrar en este tema porque ya lo trataremos otro día, pero es curioso, ¿no? Es como, obviamente hay maneras de protestar y es tan legítima como otra, supongo, pero el problema está en que van a incrementar el problema, ¿no? Va a multiplicarlo, lo va a multiplicar, lo va a convertir en algo exponencial, porque en el momento en el que una persona tenga disponibilidad de poner en el mercado de alquiler algo, pues seguramente se tirará para atrás, ¿no? Si hay una horda de gente diciendo que dejes de pagar. En todo caso, ellos dicen que no hay forma legal de perseguir una huelga de pago, que es totalmente ilegal, pero bueno, eso lo hablaremos otro día. No sé, es una manera de interpretar cómo está este mundo, ¿no? Un mundo del que vamos a hablar hoy, un mundo desde la perspectiva de alguien muy joven que está por aquí. ¿Qué tal, Álvaro Pintado? Es un placer estar aquí contigo y a ver qué nos depara esta charla. Ya te digo, muchas ganas y me encanta el cuadro que tienes detrás, que representa muy bien el mundo que está por venir. Y el que estamos prácticamente, porque ya en las pruebas piloto de eso que hay ahí ya se denota lo que va a ser, ¿no? En el caso del euro todavía no lo sabemos, o mucha gente lo desconoce, pero bueno, lo hablaremos también durante el día de hoy. Antes de seguir, deciros a todos,
unas cositas. Ya sabéis que YouTube no premia este tipo de vídeos, no los potencia, no los estimula, con lo cual la única manera de que durante un rato a YouTube lo medio engañemos es que le demos like todos bastantes veces, tantas veces como sea posible, que también es una manera de que yo entienda que valoráis el trabajo de mi equipo y el mío, ¿no? Que sepáis que la gente que me ayuda a hacer este canal, por ejemplo, ayer publicamos un vídeo de muchísimas horas de trabajo y que tenía que ver con la inteligencia artificial y que dura 30 minutos y alguien me dijo, no, va a ver nadie ese vídeo de 30 minutos. Bueno, nosotros lo hemos subido, echarle un vistazo, decir que os gusta, si no os gusta pues no digáis nada, pero básicamente porque la gente que se ha puesto ahí a preparar el guión, las cosas que se dicen ahí, las reflexiones que aporto por parte de todos, pues vale la pena, echarle un vistazo que vale la pena. Y además también deciros, lo recordaré al final, que vamos a hacer algún tipo de vídeo en el que responderé directamente yo a preguntas vuestras que previamente podréis haber dado, pero que para eso tendréis que estar suscritos. Me han dicho que hay que hacerlo así porque es la manera de que se aumenten las suscripciones. Bueno, pues oye, yo lo digo y ya está. Vamos a ti, Álvaro. 20 años, has montado varias empresas, creaste un software de inteligencia artificial que vendiste con 18 años. A los 16 montaste una empresa, entre comillas, ya sabemos que es entre comillas, pero bueno, así es como se montan las cosas, de import-export de máquinas de minería de Bitcoin, ¿puede ser? Sí. Y ahora estás en todos lados porque, o por lo menos desde hace un tiempo, empezaste a saltar a los medios tradicionales, sobre todo porque comprasteis en tu empresa un dominio, el más caro que jamás se ha comprado en España, que es hello.app. Sí, de los más caros, al menos públicamente, ¿no? Sí, como bien dices, al final, o sea, yo he montado varias cosas desde un principio, no todo viene de golpe, como todos dicen cuando estoy en Antena 3 o en La Sexta, niño de papá o lo que sea, ¿no? Que se piensan que de la noche a la mañana, pues oye, La Sexta me llama, oye Álvaro, vente, porque mira, nos caes bien, ¿no? No funciona así, esto al final a base de mucho trabajo, de hacer muchas cosas, ¿no? Y al final, pues si las haces bien, la gente te llama porque les interesas, más que nada. Bueno, eso, la televisión te llama porque les interesas, porque ves con cuidado con la tele, ya te daré algún consejillo, porque yo he pasado por muchos fragmentos en la vida, ir a la tele, lo que significa y todo eso, pero a veces es porque eres, ¿cómo te diría yo? Eres exótico y eso genera el clickbait. Es como una doble ellos, cara. ¿no? O sea, está el tema de que, oye, me convencen y yo puedo ir, pues que al final pues tengo temas para hablar, ¿no? Ya sea de financieros, ya sean de tecnología, de startup, de cualquier cosa, ¿no? Y luego está el tema del enganchón, que te llevan ahí y un poco el precio que pagas por estar allí es que te pueden hacer una emboscada, como me pasó a mí el otro día en Antena 3, que no me dijeron el tema de que iba a hablar y me hicieron 5 contra 1 sin avisar cuando ellos sí sabían el tema, ¿no? Entonces, un poco feo, pero bueno, hay que estar preparado siempre y yo lo estoy. No, y además, mira, a mí muchas veces me dicen que por qué voy a la televisión, ¿no? Macho, tienes aquí canal para hablar y tal, y allí no puedes decir las cosas o no las puedes decir con el tiempo necesario, etcétera, ¿no? Y yo siempre digo que da igual el lugar, mientras pueda explicarme, y si en algún lugar me dicen que no me puedo explicar, pues no vuelvo y ya está, ¿no? Pero que es bueno llegar a gente que tal vez no está donde queremos que esté, ¿no? Y es bueno ir a esos sitios también, no pasa nada. Sí. Yo ahí te aplaudo. También hay gente que me dice, oye, si vas a estos, pero no te mojes porque al final te puede perjudicar, te puede tal, pero yo pienso, a ver, siempre hablamos en reuniones, cuando estamos con amigos, hablamos de lo mal que van las cosas, ¿no? Lo que no puede ser es que en el momento de la verdad, que es cuando estás delante de todo el mundo, allí, ojo, momento de la verdad, yo me echo para atrás porque sé que me puede perjudicar. O estamos o no estamos. Y hay mucho por cambiar, hay muchas cosas mal, ¿no? Y hay que echarle ahí pues un poco de valor en los momentos complicados, estando delante de toda España, diciendo lo que hay que decir sin ningún tipo de miedo. Cueste más, cueste menos, pero es lo que hay. Y hay que salir ahí a hablar, no hay otra. Yo es que hoy me he indignado un poquillo, ¿no? Porque cuando hemos puesto que venías al canal, pues hay mucha gente que te aplaude y mucha gente que te sigue ya y que te anima a continuar y que te admira. Pero también hay mucho, yo a veces pienso que este país es un país de perdedores, porque, o sea, ¿cómo se puede criticar a alguien de 20 años que lo único que ha hecho ha sido probar y con todo el derecho podrías haberte equivocado, ¿no? Encima te ha salido bien, pero te podrías haber estrellado y no pasa nada. Y me equivoco en muchas cosas. Y muchas cosas, pues seguramente me estoy equivocando. Y al final, cuando una persona habla, a ti te pasará muchas veces, hablamos, pues tenemos horas y horas en internet que no se puede borrar los vídeos, ¿no? Pues siempre hay cosas que nos salimos, te equivocas, la comentas de una forma distinta, ¿no? Pero es que es lo que tiene hablar, o sea, no hay otra.
No, y además, yo hoy les decía a algunos, digo, pero dejad que se equivoque, o sea, pero por lo menos dice algo, ¿no? Es decir, hay gente que estáis ahí callados y no decís nada. Oye, una cosa, vamos directos al grano. Tú por ahí he escuchado que quieres cambiar el mundo directamente, que quieres cambiar Internet, pero cambiar Internet hoy en día es cambiar el mundo. Sí. ¿A qué te refieres, tío? Sí, no, pues al final, o sea, todo lo que ve uno, prácticamente la generación Z, todo lo que vemos, leemos y toda la información que recibimos es a través de Internet. Por tanto, quien domine el tipo de información, el tipo de políticas, movimientos que hay en Internet, pues controla la población, ergo domina el mundo. O sea, no hay otra, yo lo veo así. Antes eran periódicos, ahora es medios digitales. Yo lo veo de esta manera. Entonces, un poco es la forma de decirlo. Y ese Internet que quieres cambiar, ¿bajo qué patrón? O sea, ¿cuál es el elemento? Porque hoy en día pues Internet está dominado por Google, las redes, las plataformas Son varias principales, compañías, sí. los servidores a través de diferentes AWS o las que sean, ¿no? ¿Qué pretendes hacer? Sí, o sea, yo creo que es importante entender al final qué es Internet y no es nada más que un montón de, lo que explicaba antes en la introducción, de microbombillas que están en tu móvil, en el mío, en este ordenador, ¿no? Que al final, pues en base a una combinación de unas bombillas encendidas y otras apagadas, en tu pantalla y en la mía vemos una serie de imágenes. Esto es Internet. Entonces, quien domina en este caso dónde están guardadas físicamente estas microbombillas, pues podemos decir de alguna manera que puede controlar este tipo de información que representan estas bombillas, ya sea imágenes, textos, bulos, mentiras, cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso un poco digo al final, oye, cambia el sistema fundamental de almacenamiento de Internet y cambiarás el mundo. Y queremos empezar por ahí al final, cómo se guardan estas bombillas en Internet. Y tú, o sea, las guardáis, entiendo que es con hello.app, que es una plataforma o es un desarrollo que permite que el espacio libre que tengo en mis dispositivos los comparta. Esto lo he explicado yo en casa y me han dicho, hostias, ¿te entran en tu móvil? ¿Te entran en tu móvil? ¿Cómo es eso? Y cuando No, está al final parado... es que es normal que haya muchas dudas. Si no las hubiera, es que no es tan novedoso. ¿Sabes? Al final tú te miras una entrevista de, creo que es Bill Gates en el 95, que se burlan de él en la televisión porque dicen, a ver, Internet, o sea, al final una radio puede hacer lo mismo que Internet. Al final una grabadora hace lo mismo que Internet, ¿no? Pero una cosa grande es aquella que tiene un potencial increíble de crecer. Entonces, en este caso es complicado de entender porque al final no se ha hecho nunca. Y el que te digan que con tu móvil puedes participar y mantener Internet suena a chino, es normal, ¿no? Si no sonara chino es que ya está hecho y no es tan nuevo. Entonces, al final un poco esa es la idea. Queremos utilizar el espacio de almacenamiento que ya existe en móviles, portátiles y iPads para reemplazar a lo que son compañías como Amazon, Google y Meta que tienen sus granjas de servidores centralizadas, dominan qué es lo que hay en esos ceros y unos, por tanto, dominan la información y está toda monopolizada, ¿no? En mi caso lo que quiero hacer es dar todo este poder tanto de almacenamiento como en un futuro informativo a toda la gente. Internet es de todos, pues todos habríamos de mantenerlo. Me parece algo lógico a mí. Bueno, hablabas de Bill Gates. Bill Gates dijo antes de esa entrevista, yo es que soy muy mayor, hizo una entrevista, creo que fue en el 91, 92, cuando empezaba a ver el arquetipo, ¿no?, de lo que sería la Internet que conocemos ahora, y el tipo primero no creía, o sea, es decir, ya hizo una transformación propia. Él llegó a decir que Internet sería como un fax, pero algo más sofisticado. Tu fax, supongo que, vamos, eso te debe sonar a película de los 80. No sé qué es, la verdad. O sea, que es un programa de TV3 no. Se llama Fax, pero no sé nada más. No, fax con X es como nosotros enviábamos las imágenes vale, fax, vale. Por teléfono, ¿no? Hacíamos como una copia y eso llegaba a algún lugar. Todavía hay faxes en la administración pública, pero eso es otro tema. Hay sitios donde te piden todavía que envíes un fax y dices, ¿cómo lo envío? ¿No? Es una locura. Sí. Oye, una cosa, independientemente de todo eso, tú eres un tipo que bueno, por diferentes razones, no vamos a hablar de que tienes un coeficiente superior a la media, según pues las escalas con las que te han analizado y todo eso, porque yo creo que eso está bien, pero no es lo que te define, o por lo menos no debería definirte. No lo es que yo nunca lo he dicho. O sea, por eso lo sé, como sé que además, pues, oye, está bien, y creo que a ti lo que te define realmente es ese espíritu crítico sobre las cosas que te rodean, ¿no? Y yo defino vuestro mundo, el mundo que os toca vivir a la gente más joven, como un mundo que es una triple estafa. Una estafa socioeconómica, una estafa sociopolítica y una estafa sociocultural. Yo por lo que te he escuchado y he leído de ti, estás muy de acuerdo en que esto es una estafa, o sea, en los tres ámbitos, ¿no? Muy fuerte. Sí. Es así lo que... Básicamente, tú dices, por ejemplo, los bancos son una estafa.
O sea, yo lo que creo es que el sistema financiero tradicional es una de las estafas más grandes y mejor orquestadas que han habido en la historia de la humanidad. ¿Y por qué lo digo? Muy sencillo, porque al final el sistema financiero lo han creado un grupo de personas, un grupo selecto de entidades que en este caso son gobiernos, fondos de inversión y bancos, por el cual ellos han quedado con los activos reales, las reservas de valor reales, y a nosotros nos han dado teóricamente una cosa que llaman moneda, divisa, que teóricamente tiene un valor simbólico y nos debemos de creer que esa moneda, divisa, tiene un valor real. Por tanto, les damos a ellos los activos reales, las reservas de valor, y nosotros tenemos puñados de papeles que teóricamente representan algo. Pero es un poco, como digo, o sea, desde que Nixon quitó el patrón oro en el 71, ha sido un desmadre total. No, básicamente porque no tiene referencia y cada vez que hace falta dinero se imprime. Total, inflación, control y al final, o sea, el valor que es, ¿no? El valor es algo que realmente pues tiene que costar de hacerse, cuesta de conseguir, cuesta esfuerzo, ¿no? Al final, en cambio, un papel que tiene ahí pues unos números, unos dígitos y 4 dibujitos no sirve de nada. Por eso digo que es una trola como una casa y esto lo hacen para que, oye, que todos nos lo creamos y ellos se quedan con los activos reales. La gente no se da cuenta que vivimos en un entorno, en un sistema que lo que hace es empobrecernos de serie. Cada día somos más pobres porque cada vez hay más dinero. Esa sería la estafa socioeconómica, que tú argumentas a veces que la única manera que hay es a través, por ejemplo, de activos criptográficos. Yo solo soy de Bitcoin, pero digamos de las criptos. Es claro, o sea, al final el Bitcoin, ¿por qué tiene valor, no? Al final, ¿y por qué creemos que es algo tan importante? Porque al final le hemos dado valor porque todos nosotros creemos que tiene valor. Nadie nos ha obligado a decir que eso tiene un valor. Le hemos dado un valor nosotros, al igual que el oro. El oro todo el mundo le ha dado un valor por sí mismo porque, oye, cuesta de conseguir, es bonito, brilla, etcétera, ¿no? Pues el Bitcoin igual, pero en digital. Lo que pasa que entiendo que también cueste mucho entender, ¿no? Y en este caso, pues el sistema financiero tradicional está en contra totalmente de eso porque, oye, ese dinero está fuera de su alcance, está en otro sistema. Entonces, todo lo que esté fuera de su alcance, fuera de su sistema, ellos van a estar en contra totalmente de aquello, porque no tienen poder sobre eso. Y eso, pues, es lo que más les fastidia, lo que más les jode, y por eso están intentando a toda costa suprimirlo, censurarlo, eliminarlo, como sea, ¿no? Impuestos, que si tal, ¿no? Pero bueno, te digo, es un mundo. Y el hecho que haya ETFs, por ejemplo, de Bitcoin, que haya entrado de alguna manera un poquito, ¿no? En el sistema, ¿tú cómo lo ves? Eso es porque al final, pues, te viene un BlackRock, un Vanguard, un State Street, un Blackstone. Oye, pues voy a hacer pasta con esto, ¿no? Ya que está, al menos voy a hacer pasta con esto. Pues monto un ETF, meto pasta yo antes, lo saco, sube, vendo, ya está. O sea, al final la gente sabe lo que juega, son tíos listos, tienen un montón de información más que todos nosotros y se aprovechan. Pero yo digo que a la larga, a nivel bancario, a nivel gubernamental, no mola y por eso la respuesta a esto es el CBDC, que es una cripto encubierta. Pero bueno, al menos, como digo, lo han hecho esto fondos de inversión, no gobiernos en este caso, ¿no? Excepto en El Salvador, como digo. Pero te digo, esto es complicado y será una batalla moderna que habremos de ver cómo se desenvuelve en los próximos años. Sí. ¿Y por qué? O sea, es que a mí me sorprende a veces que a Bitcoin se le critica de mil maneras, ¿no? Y de mil fórmulas y todos son problemas si tienes Bitcoin. En cuanto hay una noticia en la que alguien con Bitcoin ha hecho algo malo, pues ya está, ¿no? Como si con el resto de activos nadie hiciera nada malo, ¿no? Y el hecho de que esté en manos de los usuarios, para los usuarios, por los usuarios, en realidad, lo diferencia del resto de criptomonedas. A mí el resto de criptomonedas, las altcoins, a mí me preocupan porque en realidad hay un propietario de esto. Sí, o sea, te lo puedo comprar bastante. O sea, al final, en todas las criptos siempre hay una serie de incertidumbres o cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos quién es Satoshi, a pesar de que HBO hizo un intento fallido de intentar ver pues quién era Satoshi, ¿no? Pero bueno, realmente siempre hay cosas que no sabremos y es muy difícil que algún día sepamos todo. Pero sí que es verdad que Bitcoin, al ser la primera, la más conocida, la más importante, un poco la madre de todas, ¿no? Es la que realmente tiene más valor y un poco es la que ejemplifica y representa el oro digital y todos pensamos que es así y por eso vale ese dinero. Es la gracia, vale porque creemos que vale, no porque un tío que es muy poderoso dice, oye, tiene que valer esto, no, vale porque todos creemos que un Bitcoin vale eso. Y por eso es una reserva de valor tan importante y que va a perdurar a lo largo de los años, por eso.
Pero claro, una divisa tiene que tener algunas funciones más, ¿no? Es Sí. todavía tiene poca capacidad de pago en realidad. Es es hasta complejo, ¿no? Yo le doy un Sí. Bitcoin a mi padre y vamos a tener problemas para que lo utilice. Lo podrá Sí. reservar, pero digamos que le falta esa pata, ¿no? Sí, el tema de, oye, que tú al final, hasta al final la libertad tiene puntos buenos y puntos malos. El punto bueno es que, oye, depende de ti. Y el punto malo es que depende de ti. Entonces, si la lías, la lías. Entonces, en este caso, Bitcoin, pues tienes tus claves privadas, tus passwords, que solo dependen de ti. En un banco normal y corriente, te pasa algo, banco, oye, me ha pasado esto, me han estafado, el banco te lo soluciona, ¿no? En Bitcoin eres tú el único dueño. Por eso un poco también tiene ese punto de, oye, ¿qué pasa si copio mal una dirección? Adiós, ¿no? Pero ahí está el tema de la responsabilidad, que yo creo que en el siglo XXI se está perdiendo, estamos todos más dependientes, ¿no? Y esa responsabilidad e independencia se ha perdido, a diferencia de hace 100 años que la gente era, oye, responsable, tenía ideas, valores, ¿no? Y esto se ha perdido un poco. ¿Y crees que el hecho de que, y pasaremos a otro tema, pero que el hecho de las criptomonedas, en este caso Bitcoin, realmente sea una herramienta de libertad, porque al final lo es, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo Bitcoins, pero no porque cada vez valgan más, porque para mí un Bitcoin vale un Bitcoin siempre. El cuánto vale temporalmente, yo no tradeo, yo no hago nada, ¿no? No transacciono con esos Bitcoins que tengo. El hecho de que sea una herramienta de libertad financiera real, auténtica, anónima, ¿no? Si uno quiere, o privada, mejor dicho, eso realmente es lo que le pone nervioso al sistema, a los estados, al sistema monetario. No, y al final, pues que el sistema financiero tradicional le encanta la inflación y le encanta en este caso la regla del 1 a 10, que es el de poder imprimir dinero falso cuando quiera sin ningún tipo de control. Dicen control nada. O sea, aquí la gente que un poco ha estado metido en bancos, sistema financiero, ha estado en posiciones altas, sabe del lío y sabe del privilegio que tiene al estar en una posición de tal importancia, ¿no? Bitcoin no se puede multiplicar la cantidad de monedas, son las que hay, por tanto, a nivel de préstamos, créditos, es lo que hay, por eso vale tanto al final, ¿no? Porque es lo que hay y punto, no se puede crear más. Entonces, el hecho de que tú a una entidad no le dejes jugar como quiera sobre algo, le molesta, porque están acostumbradas a hacerlo. Antes no, pero ahora sí. Y el Bitcoin viene un poco a poner a la gente en su sitio, sobre todo al sistema financiero que está podrido, lleno de gente corrupta que hace un poco lo que quiere con todos nosotros y nos ha engañado a todos. Lo que pasa es que poco a poco nos damos cuenta de este engaño, ¿no? Y salimos ahí y hablamos como tú y yo ahora. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de lo que suponen los estados, lo que suponen la administración. Sí. En este caso, el Estado como concepto, ¿no? Como propio sistema, ese monopolio que decía Max Weber de la violencia, ¿no? Que a veces pues es más una venganza que una justicia, ¿no? Y por eso ataca a todo aquel que pudiera estar en paralelo a ese sistema. Así es. Claro, sí, sí. Todo lo que esté fuera del sistema, pues hay que reconducirlo para que esté en el sistema, porque al final es como tienes una cadena de suministros, ¿no? Que todo funciona perfecto, tú eres el jefe de esa cadena de suministros, uno a uno, de aquí pasa aquí, de aquí pasa aquí. Si alguien se sale del lugar, eso se desmonta, ya sea para bien o para mal, se desmonta. Tú quieres reconducirlo como sea, ¿no? Y a nivel macro, a nivel social, a nivel económico, todo tiene que estar perfectamente planeado en teoría para tú beneficiarte y que la gente un poco acate todo sin darse cuenta, en este caso, de lo que está pasando o realmente ser conscientes de todo lo que está pasando en general, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es el mundo en el que vivimos y hay que pelearlo para que esto cambie. Está bien que lo digas, hombre, es que yo trato con mucha gente joven y no todo el mundo dice hay que pelear el mundo, sino que hay que adaptarse, ¿no? Y un poco más. Yo te he escuchado que todo esto además no sé cómo cuadra, ¿eh? El hecho de que estés muchas veces en paralelo al propio sistema, ¿no? De hecho, lo que tu empresa está fuera del sistema, técnicamente, aunque utilice herramientas que lo estén dentro, pero tú los quieres sacar del sistema, ¿no? O sea, mi teléfono, en el momento que utilice Hello App, está fuera del sistema, entre comillas. Efectivamente. Entre comillas. Bueno, pero tú luego dices que quieres estar arriba de los fondos de inversión, convencerlos, aunque sea, ¿no? Hablas del Club Bilderberg, hablas de Davos, hablas de estas cosas, me sorprende, me choca. No, al final es que yo soy consciente de que si uno quiere cambiar las cosas, al final, hablar los temas no hay ninguna barrera de entrada. Los puede hablar todo el mundo, la gente que nos está viendo, la gente que nos verá y la gente que nos ha visto. Ahora, cambiarlos hay que tener varias cositas en todos los lados para poder cambiar. Entonces, la primera cosa es poder. Y hoy en día el poder es
dinero. Dinero falso, pero es dinero. En este caso, euros. Dinero fiat, dólares. Entonces, cuanto más dólares, más poder tienes. Así de sencillo. De momento son dólares, ¿no? Entonces, por eso yo digo, al final, si yo quiero cambiar las cosas, lo primero que tengo que hacer es conseguir el máximo de poder posible para llegar a lo más alto posible, y cuando estás arriba ya, ahí ves todo con perspectiva y puedes tomar pues acciones y decisiones que impacten a todo el mundo y no solo a tu grupo cercano. Por eso digo que es necesario que mi generación se conciencie de que, oye, hay que llegar arriba de todo para cambiar las cosas, porque hablando, muy bien, pero las cosas se cambian haciendo y desde arriba, porque si no siempre tienes a un tío más arriba tuyo que piense diferente y se hará lo que él diga, no lo que tú digas. Por eso un poco digo lo de llegar arriba con un fondo en este caso, ¿no? Para cambiar las cosas. ¿Y tú crees que ese club Bilderberg, ahí es donde suceden las cosas? A ver, es un ejemplo. Este Club Bilderberg, pues creo que salió en el podcast de Wolverine, que por cierto hacía una calor que flipas. No es que esté sudando yo, es porque hacía una calor, era 4 de julio y no quiero explicar la calor que pasé. Aquí un saludo a Víctor, que fue un crack. Hoy he hablado con él. Por un pues tema un crack el tío, de su empresa. insisto, hacía una calor, o sea, que no es por nada, que hacía una calor increíble y yo intenté aguantar como pude con el traje, pese a que él me advirtió, pero bueno, temas aparte. Lo que yo digo al final, o sea, yo entiendo que la gente que en este caso tiene poder en el mundo, en Occidente en este caso, no creo que sean ni los gobiernos ni los políticos, porque tú ves a un político y un tío que manda se le nota la lengua, ¿sabes? Se le nota a gas. Entonces, en Occidente yo creo que los tíos que mandan, en este caso, ya lo he dicho muchas veces, son los gestores de activos e inversiones principalmente, ese grupo selecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos tienen participaciones en todas las compañías más importantes del mundo, ergo, ellos deciden qué políticas, movimientos, ideologías se imparten y las ideas mueven el mundo. Por tanto, ellos lo que quieran hacer, se hará. Y lo que quieran hacer, nosotros acataremos. Es un poco la idea de, oye, hay que llegar arriba para cambiarlo desde arriba, que es mucho más fácil y mucho más directo y mucho más eficiente. Bueno, eso lo irás viendo, que llegar arriba hay como un camino que parece que te lleva y luego no sabes el por qué, llegas a un sitio y no hay nadie. No es porque yo haya intentado llegar arriba, pero yo te lo digo porque yo he estado en Davos 3 veces y llegas allí y allí no pasa nada. O sea, hay otro lugar donde esté pasando. Seguramente pues en el hotel que yo no puedo entrar o seguramente, pero que a veces esto 100%. hay una fachada, ¿no? Una fachada aparente y otra cosa que sucede detrás de esa fachada. Lo digo que cuando llegues ahí, si te encuentras que no hay nadie, tranquilo. No, pero al final esa fachada son personas, como tú y como yo, que tendrán más pasta, nada más. O sea, no tiene nada más que tú y yo no tengamos, tienen más pasta, más poder, ya está. No tienen otra cosa que no tengamos, ¿no? Más edad a lo mejor, probablemente tengan más edad que tú y yo. Entonces, al final, como digo, siempre es gente. Es gente que no es diferente a ti ni a mí. Por tanto, es cuestión de que tú tengas esa misma ambición de querer llegar arriba de todo. Se puede hacer perfectamente. De hecho, es cuestión de tiempo que yo la acabe consiguiendo. Estoy plenamente convencido y esto está en vídeo, así que en un tiempo lo veremos. Y ahí arriba, pues intentar pensar en el bien del pueblo, no en este caso en el bien propio, en el ego. Al final yo creo que el 99% de los problemas mundiales vienen a causa del ego de una persona que quiere más y más y más, es insaciable. Guerras, territorio, poder, más dinero, ¿no? Yo creo que al final un buen líder se trata de eso, pensar en el bien común, pensar en la gente y hacer todo lo mejor para las personas para que la humanidad prospere y pueda avanzar de manera eficiente y rápida hacia el futuro. Es un poco lo que yo creo que cualquier líder había de buscar. Y si alguien te acusa a ti un pelín de tener un ego así retroalimentado, ¿qué le contestas? Porque te he estado investigando, ¿no? Y viendo muchas cosas tuyas y sé que tu manera de exponer puede parecer que tienes, yo soy la hostia, pero luego tienes todo un discurso que lo allana, ¿no? Pero a quien te diga así de repente, chaval, ¿dónde vas? A ver, yo lo que quiero intentar decir es que cualquier chaval de 20 años que intente cambiar el mundo, si no va de esta manera, es muy complicado que cause ningún tipo de impresión, ningún tipo de llamar la atención, ¿no? Y no es tanto ya un show, es que simplemente esta es mi forma de ser, a mí me encanta. Y yo creo que no hay que confundir confianza con ego de creerse tal, ¿no? O sea, una cosa es confianza de estar seguro de lo que uno es capaz, que es muy distinto. Otra cosa es que un clip, un reel de un podcast de 1 hora te tergiverse un mensaje entero. Porque el otro día, por ejemplo, han salido varios clips de Wolverine, por ejemplo, que tú ves el clip y parece que estoy diciendo, os voy a matar a todos. Pero ¿qué pasa? Que yo en el podcast digo, os voy a matar a todos. Esto lo dijo Hitler, por ejemplo. Y claro, si tú no lees la frase entera, piensas, este tío está loco, ¿no? Entonces, un poco, le ha pasado a mucha gente esto al final, de que te haces una idea incorrecta en base a ver pequeños trozos, pequeños cortos
de podcasts muy grandes que al final el mensaje en su conjunto y en su integridad tiene bastante sentido que si lo ves, en este caso, 60 segundos de un clip, está pensado para llamar tu atención y que tú veas el vídeo y metas un comentario de, oye, este pavo está loco, hay que echarlo de España, o como me decía aquella mujer de La Sexta, soy un peligro para los españoles. Yo soy un peligro para los españoles y no, bueno, no voy a decir el nombre, bueno, sí, y no los inmigrantes que van ahí cometiendo delitos de todo tipo contra mujeres que un día puede ser tu hermana o mi madre. O sea, al final hay que pensar bien lo que hacemos, a quién vemos y a quién damos un poco el respeto y el apoyo. Pero bueno, sí, bueno, al final, eso si tenemos un presidente con el que tenemos que no ha sido nunca CEO de una empresa y ahora mismo es CEO de un país de 46 millones de personas, ¿cómo quieres que haga las cosas bien, ¿no? Y por tanto, si un presidente es un ejemplo malo, la gente, que es en este caso los ciudadanos, siguen un ejemplo incorrecto, ergo, lo van a hacer mal también. O sea, si tú, el capitán del barco, es un tío, un borracho, lo más normal es que el barco se estrelle o que la gente acabe siendo todos unos borrachos, ¿no? Lo que digo al final, es importante el ejemplo, es importante pensar, pero ya te digo, la gente no piensa, va muy al tope, manipulación a full y ya eso es un poco lo que tenemos ahora mismo. Te dejo que tienes algo. No, yo te escucho, si esto es para ti. Aquí ha pasado gente de todo tipo y gente importante y que han hecho cosas en la vida, pero tu discurso es potente y por eso me gusta escucharlo también. Pero que es curioso porque es verdad que los clips, ¿no? Lo que es el fuera de contexto, esto es una máxima que vamos a vivir, vas a vivir toda la vida y va a ser difícil porque a veces eso incluso cuesta borrarlo de la mente global, ¿no? Sí. Y, oye, pero y se queda ahí para toda la vida, ¿no? Hay gente que en un momento determinado, por ejemplo, dijo vamos a llegar a un 35% de desempleo y dijo, contabilizando los ERTES, contabilizando tal, y cada vez que habla de desempleo le dicen, tú dijiste un 35% de desempleo. No, hombre, no lo dije así, dije más cosas, ¿no? Pero bueno, eso te va a tocar. Y es verdad que no tenemos CEOs prácticamente en ningún país que tenga un CEO de presidente. Igual ese es el problema. No, ahí voy, es lo que te digo. Al final, ¿tú cómo puedes tener a una persona con una compañía a su cargo de millones y millones de personas cuando no ha llevado nunca una compañía de 5, 10, 20 empleados? El resultado es que la va a liar pardísima, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo, lo estamos sufriendo. Otra cosa es que ese presidente no sea un CEO, pero sí que sea o tenga unas capacidades para manipular a la gente, haciendo que estas personas que habrían de ser críticas con él se crean todo lo que dicen y acaten su mensaje, que es lo que está pasando. Pero bueno, vivimos en un mundo lleno de incongruencias y, como digo, hace falta gente como nosotros que salgamos ahí fuera y poco a poco remando intentemos llegar a las partes de arriba al poder para cambiarlo para bien, como digo, con buenas ideas, con buenos argumentos, ¿no? Con buenos conceptos que vayan en favor de la gente y no únicamente pues ir a la una, intentar agarrarse al sillón del poder, que es lo que muchos hacen, sin ningún tipo de experiencia alguna, que es el caso actual que tenemos, ¿no? Pero te digo, es complicado cuando tienes un grupo de gente que, para empezar, ni piensa. Yo me conformaría con que si no has sido CEO de ninguna compañía, que eso obviamente... Es un ejemplo, veces, es un ejemplo. Sí, no, pero entiendo la metáfora, ¿no? Entonces, no ha dirigido nada. Me conformaría que tuviera habilidades para elegir a un equipo capaz de suplir También, esa falta, te lo compro. ¿no? Y eso tampoco sucede porque además miras un consejo de ministros, pero de todos los partidos y de todos los gobiernos que hemos tenido. Fíjate un detalle. España, por ejemplo, es un país que en las últimas décadas fue incapaz de implementar todos los fondos de cohesión europeos que nos llegaban de Europa para poder desarrollar proyectos. O sea, devolvíamos más de la mitad del capital que se nos daba, que era prácticamente en los últimos 14 años pues todos unos fondos Next Generation enteros, pues los tuvimos que devolver, porque no hay capacidad de gestión. Esto tan ridículo, tío. Es tremendo. Somos el hazmerreír de Europa, tío. España que había sido un país que en sus días era uno de los países más respetados del mundo, que éramos unos tíos donde allá donde íbamos nos respetaba, se nos admiraba, se nos intentaba imitar. Y mira dónde hemos caído con lo que tenemos. Pero bueno, es que es lo que digo, mejor que intentar ahí o estar todo el día pues quejándose o hablar en grupitos, aquí fuera y pelearlo, porque es la única forma de cambiar esto. Ya te digo, hablando está muy bien, pero hay que hacerlo, hay que actuar y hay que tomar acción. Cuando una cosa no estás de acuerdo, pues tomar acción, pelear en contra de eso, remar a tu favor para que las cosas se puedan cambiar buscando el bien y es un poco lo que al menos yo intento hacer, por mucho que se pueda tergiversar de alguna manera alguna vez, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que muchos de nosotros intentamos hacer a pesar de que vamos a contracorriente a full, porque somos una gran minoría, al menos somos una minoría en cuanto a la gente que habla de este tema, porque yo creo que yo sé además que mucha gente piensa esto, lo que pasa es que tiene miedo a decirlo.
que también es un punto interesante cuando un gobierno sabe que está haciendo las cosas mal, intenta censurar como sea a la gente que señala esos fallos del gobierno. Y yo creo, bueno, en gran medida todo esto está muy bien montado. Es decir, el hecho Sí. de que la ciudadanía en general desayune una taza de cloroformo matinal, ¿no? Y así pues ya va calmado el resto del día y adormecido, yo creo que eso Tal está cual. muy bien montado. Está muy bien montado, ¿no? Desde los modelos de Sí. control que hay, las dependencias que se generan. ¿Tú crees que se está creando un mundo? Porque además eres de una generación en la que yo lo que lo escucho, ¿no? O sea, Sí. están esperando pues un bono de 400 euros, están esperando que les paguen esto. Madre O sea, mía. es continuo, ¿no? Hay un grado. Yo con 17 años me fui a vivir a París a buscarme la vida porque tenía un interés loco por hacerlo. Y mucha gente lo hacía en aquella época, que era estudiar y trabajar. Ahora es muy complicado encontrarte esa dualidad. Se está creando un mundo de seres débiles o algo por el estilo. Es que es lo que yo haría. O sea, explico. Yo haría eso si al final yo lo que intento es que la gente no se dé cuenta de las liadas pardas que estoy haciendo. Lo primero que yo intento es pan y circo, panem et circenses, como se hacían en la época romana. Al final es la forma más efectiva de amansar a las fieras que acaten tu mensaje, que estén tranquilas, cómodas y un poco adormecidas. ¿Cómo se hace eso? Pues comida genéticamente modificada para que la energía, pensamiento, cualquier cosa esté siempre adormecido, fuerzas, no hayan ganas de hacer las cosas. Y luego pues hay muchos factores, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, que has comentado del GMO Foods es impresionante, como cada vez hay más, lo hemos normalizado, lo hemos incorporado e incluso ya pues los padres dan a sus hijos este tipo de comidas como si fueran normales. Yo no quiero ni saber los tipos de modificaciones genéticas que podremos sufrir en un futuro, ¿no? Que esto ahora se dice pronto, pero es que ojo lo que puede pasar con todo esto. Y es un tema que al final es atentar contra la salud pública mundial y nadie habla de esto. Esto es un tema que parece que no les toca. Pero bueno. ¿Tú qué lees? ¿Tú qué lees? Esto no o sea, nadie te lo ha preguntado. ¿Tú qué lees? Mira, pues yo soy muy generación Z en cuanto a lecturas, ¿vale? O sea, yo la verdad es que en cuanto a coger un libro y ponérmelo a leer, lo hacía de pequeño, ahora ya no, como tal. Lo que sí que miro sobre todo, pues... De pequeño, sobre todo... Sí, de pequeño, pues lo mítico, que estás en el colegio, ¿no? Y lees más libros, yo que sé, cualquier colección, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora sobre todo es artículos de científicos, de divulgación, temas y sobre todo al final yo creo que es mucho pensar, dedicar tiempo a no hacer nada y únicamente a pensar. Esto que dicen que aburrirse es malo y tal, mentira. Aburrirse es cuando realmente aumentas tu creatividad, salen nuevas ideas y nuevas formas de solucionar las cosas y nuevas formas de poder mostrarte al mundo en este caso, ¿no? Entonces, como digo yo, sobre todo es mucho pensar, darle vuelta a las cosas. Al final la lógica está para algo, para intentar encontrar la razón en muchas cosas que hoy en día no tienen razón, son mentiras convertidas en verdades y verdades en mentiras. Y yo creo que sobre todo pensar mucho y dedicarle el tiempo a eso. Y luego, obviamente, pues información de internet buena, ¿no? De buenos sitios, de buenas fuentes, artículos buenos, científicos y lo que sea, ¿no? Pues sobre todo pensar y dedicar tiempo a ello, creo que es importante. Claro, tú le dedicas mucho tiempo a pensar. De hecho, he oído por ahí que tú dices que tu cerebro te domina, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, supongo, por el coeficiente intelectual superior. Pero la gente, ¿por qué tendría que pensar? Y entiéndeme, ¿eh? O sea, obviamente que hay que pensar, pero cuando te pones a pensar demasiado, Sí. dicen que cuanto más tonto eres, más feliz, ¿no? Entonces, cuanto más piensas, más problemas detectas, ¿no? Entonces, hay gente que Sí, pero es decide que hay que no afrontarlos. enfrentarse a eso. Hay gente Pero que decide que no. es que eso es una práctica malísima. O sea, cuanto más sabes, más libre eres. Yo pienso así. O sea, al final, por mucho que lo que sepas sea duro, sea difícil de asumir, es la realidad. Y por tanto, tu derecho como ciudadano y como hombre en este caso es asumirlo, integrarlo, razonarlo e intentar mejorar ese problema. El hecho de intentar, oye, a mí no me toca, eso es mentira, porque aparte de que sí que te toca, le toca a la gente que está cerca de ti, ¿no? Entonces yo creo que es un deber que tenemos como hombres, nos guste o no, tenemos que estar informados, tenemos que pensar en lo que está pasando e intentar aportar soluciones. Si no es que somos unos monigotes, es que llegamos a un punto ya que somos unos legos, tío. Es que me parece ridículo, ¿sabes? Somos unos perritos. No sé, yo lo veo así y sé que cada vez hay menos gente que lo ve así, pero por eso estamos como estamos actualmente.
Es que ahí De está hecho, la prueba. la tendencia natural es a generar una sociedad dependiente. Eso lo sabemos. Cuando hablamos de renta básica universal, gracias a que los robots nos van a alimentar y toda esta historia, lo que estamos diciendo es básicamente que la gente dependa de lo que sea. O sea, yo creo que un país se hace grande porque la gente que está en este país pues es buena gente y un poco es grande como personas, ¿no? O sea, al final yo creo que un país se hace grande pues porque, mira, tiene a Elon Musk, tiene a Steve Jobs, que son gente que al final piensa por sí mismos y cuando piensas por sí mismo eres crítico y tienes ideas diferentes, ideas nuevas. Entonces no te conviertes en un país de servicios, te conviertes en un país que crea las cosas. ¿Por qué? Porque tienes a gente que se pone a pensar, ve problemas, ve soluciones y las crea. Y únicamente se dedican a, oye, que piensen otros y yo trabajaré para ellos. Esto es un poco la idea. Al final yo creo que un país es importante que la gente, o sea, al final el país es la gente. Entonces, si la gente es buena, el país irá bien. Si la gente no piensa, no hace nada, únicamente acata órdenes, está dispuesta a hacer lo que los demás le dicen, pues nos convertimos en un país que hace servicios para los demás. Y eso no mola, porque España tiene que ser un país que esté en top de los rankings mundiales, porque así lo ha sido, así debería de serlo con lo que tenemos de productos de la tierra, tenemos un montón bueno, o sea, a nivel de talento español hay un montón que se está yendo y creo que realmente España debería estar y podría estar actualmente en top de los rankings mundiales y no lo está por un poco en base a esa forma de pensar que tenemos como sociedad en este caso, pero que viene sobre todo muy inculcada de la gente de arriba. Como digo, al final ellos son un poco los modelos a seguir, ¿no? Y si lo hacen mal y encima nos incitan a hacerlo mal, aunque sea de manera inconsciente, acabamos haciéndolo mal como sociedad. Claro, las referencias son las que son. Y ahora mismo las referencias que encontramos tampoco son muy instructivas, ¿no? en este país. De vez en cuando, evidentemente, sale gente brillante. Yo espero que tú acabes siendo pues, referencia en ese sentido, porque así muchos jóvenes se podrán inspirar. Pero creo sinceramente que se nos ha pasado un tren, ¿eh? Se nos ha pasado un tren porque ahora mismo tú le explicas a la gente que el problema de que no puedas acceder a una vivienda tiene que ver no por la oferta, que hay poca, obviamente también, no porque estén subiendo de precio, porque alguien lo ha decidido, es básicamente porque tu sueldo es bajo. Y tu sueldo es bajo básicamente porque este país, 2/3 del crecimiento de este país depende de la hostelería y del turismo. Es imposible que eso cambie. O sea, Si además no vamos a mejorar sueldos. Si además lo que hacemos es meter más gente en el país. O sea, en vez de solucionar los problemas que tenemos, nos centramos, además sin éxito, en intentar solucionar de una manera falsa los problemas de otros países, acogiendo a más gente cuando ni los propios españoles tenemos ya capacidad suficiente para poder vivir decentemente. Pero bueno, oye, nosotros aquí a meter más gente aquí, que vengan aquí incluso, pues lo digo mucho, pero es que es la realidad. O sea, al final puede doler, puede fastidiar a la gente, pero ahí están las estadísticas. Al final hay una pequeña cantidad de población, que es un 10%, que al final cometen una gran cantidad de delitos, una gran cantidad de altercados, ¿no? Y todos vienen de una gran parte del mismo sitio. Entonces, yo creo que al final lo primero que hay que hacer es intentar solucionar los problemas que tenemos aquí macro y luego ya veremos los de los demás. Pues lo primero es solucionar lo que tenemos, como ha hecho Italia, ¿no? Yo no sé por qué cuesta tanto intentar entender esto y seguir el ejemplo adecuado de otros países que la economía está subiendo, las tasas de delito están bajando. No sé si esto es malo, a mí me parece bueno, pero bueno, parece que aquí la gente lo ve como algo incorrecto. Es lo que he dicho al final. Hemos convertido lo verdadero en mentira, la mentira en algo verdad, ¿no? Hemos convertido lo bueno en malo, lo malo en bueno, y la gente al final, si le dices una mentira 1000 veces, es una verdad. El señor Goebbels está contento. Esto lo dije otro día y la gente se metió encima del cuello, ¿no? Pero es la realidad. Y el primer indicio de que una sociedad está manipulada es que esa sociedad lo primero que va a hacer es intentar negar que está manipulada y nunca lo va a intentar, ¿cómo decirlo de esta manera? Nunca va a intentar entender si es verdad que está manipulado o no. Lo primero que va a hacer es rechazarlo y decir, no, esto no es verdad, esto no pasa, este es el mejor y todo sigue así porque tal. Entonces, yo creo que venimos de un problema de raíz muy importante que va a costar muchísimos años, ya te digo, a nivel político, económico, social, va a costar mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero y muchos recursos, tanto externos como internos, para solucionarlo, pero la única forma de que se solucione es que mi generación y las que están viniendo vean lo que está pasando, piensen, lo intenten razonar y tomen cartas en el asunto y no hagan de ciudadanos pasivos como perritos o como hormigas que únicamente hacen lo que les dicen y ya está, insignificancia pura. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. Rozas la muerte civil, ¿lo sabes? O sea, en cualquier momento te liquidan civilmente desde el punto de vista de que tu mensaje no se pueda escuchar. A mí... no me importa. No, lo digo porque ya lo has hecho, ¿no? En algún medio ya has hecho cosas que... Yo lo hice hace unos días, hace
semanas en un programa que la verdad es que tengo que decir que puedo decir lo que me dé la gana y nadie dice nada. Y dije algo parecido en ese sentido, que estábamos asumiendo como verdad la falta de información. Es decir, si muchos se preocupan y decían, no, es que es preocupante que la ultraderecha crezca en toda Europa, y hablaban pues de que las elecciones en Austria, las elecciones en Estados Unidos, hay en Alemania, y yo decía, ya, pero es que no sé si os dais cuenta que hay todo un circuito de comunicación donde se emiten una serie de imágenes y una serie de vídeos que son reales, que están sucediendo, que pueden amplificarse por interés también, no digo que no, pero que al no emitirse en ningún lugar más, en el ámbito tradicional, que no sé el por qué, si ellos dicen ética profesional, otros buenas prácticas, vete tú a saber. La cuestión es que yo dije, como no lo emitís aquí, se busca la fuente en otro lugar, y esa fuente a veces no está gestionada por profesionales, y pueden pasar que se amplifiquen noticias que a lo mejor no son exactas del todo, ¿no? Pero no piensan cambiarlo, no piensan modificar la versión oficial, que es la de que aquí no pasa nada, y sí pasa. Sí. Es el mundo en el que vivimos y la verdad es que esto probablemente ha sido una de las etapas más complicadas de intentar hacer un cambio para bien que probablemente se hayan visto en las últimas décadas, por así decirlo, porque pueden haber guerras, pueden haber conflictos, pero manipulaciones de este tipo a nivel macro en cuanto al mensaje, en cuanto a fundamentos básicos del hombre, como lo que está bien, lo que está mal y lo que es verdad, porque es lo que ha pasado, y lo que no es verdad, porque no ha pasado, se han tergiversado. Y cuando tú tergiverses un fundamento, todo lo que viene después tambalea y es mucho más fácil hacer cualquier cosa, ¿no? Y esto es lo que está pasando, que yo creo que muy pocas veces haya pasado algo así. Porque puede haber una guerra, puede haber una epidemia, pero el hecho de tergiversar la verdad o intentar tergiversar y decir que la realidad no existe, que es otra porque lo digo yo, nunca había pasado, y va a ser un reto interesante para la gente que queramos cambiarlo, la verdad, muy interesante. Aprovecho para deciros a todos los que estáis por ahí que, hombre, ya que ahora mismo entre Twitter, LinkedIn y YouTube somos casi 6.000, sumaos todos, a tiempo real, no está mal. Aprovecho para deciros que los que estáis en Twitter le dais al corazoncillo, los que estáis en YouTube le dais al like, los que estáis en LinkedIn pues a un corazoncito también, o un apoyo, o lo que consideréis oportuno, pero darle algo, ¿no? Que así pues se mueve. Eso es. Vamos a la recta final. Yo sé que a mí me pasaba también de joven, ¿eh? Y también te he escuchado en algún sitio que decías que a ti te costaba, digamos, estar con el entorno natural de jóvenes, amigos, razonables, porque no lo decías así, pero te debías aburrir. O sea, puede ser la palabra, te la puedo comprar. Al final yo creo que es tema de que es que hay tanto por hacer, o sea, hay tanto por hacer. Yo veo tantas cosas que están pasando y que además yo sé que puedo hacer, como estoy haciendo últimamente, ¿no? Que al final, si me voy a otra burbuja, al final yo lo he dicho muchas veces, vivimos en burbujas, ¿no? Tenemos que ver a la gente con la que estamos siempre, vestimos muy similar, mismas ideas, mismos sitios, mismos temas, hablamos de lo mismo, ¿no? Entonces, muy importante la burbuja en la que te mueves, en la que te estás. Entonces, es que tan lento todo, es que es duro decirlo así, porque es duro hablar así de tu generación y un poco la gente que te ha acompañado, pero ver tanto muermo al lado mío de, oye, no intentar ver qué está pasando, analizarlo, intentar cambiarlo y, oye, únicamente acatarlo, es que es tan ridículo, me parece tan de monótono, de pueblerino, no sé cómo definirlo, la verdad, nunca me lo había puesto a definir, me parece tan soso, tan básico que me repela totalmente, y eso me hace pues alejarme al otro polo de, oye, full, intentar cambiar todo, que hay muchos problemas, es que hay tanto lío y sobre todo que hay tantas cosas que se han hecho tan mal que, como he dicho antes, y entonces te rodeas, ¿de quién te rodeas tú? Pues a ver, al final me rodeo pues de los sitios en los que voy, pues suele ser gente de 30 para arriba. Al final es mundo startup, mundo empresa, mundo financiero. Al final es pues gente que está relacionada en fondos de inversión, gente que está en el mundo cripto, por así decirlo, y sobre todo pues gente con la que trabajo el día a día, ¿no? Gente de mi empresa. Y últimamente, pues más a nivel público, por así decirlo, pues a los sitios que voy, ya sea podcast, radios o lo que sea, pues siempre son gente adulta que al menos pues parece ser que intentan abordar los problemas, excepto un par de casos que podríamos decir, La Sexta y Antena 3, todo lo demás, creo que es gente proactiva y que intenta hacer el bien. Pero ya te digo, es duro, pero no me he visto con otra opción de
para hacer. Claro, No sé. es un tema generacional. La gente de tu edad pues está mayoritariamente a otras cosas, ¿no? En otros planteamientos. Con TikTok y con cosas, Sí, ¿no? Y también, pues, ¿tú te vas de copas? No. Bueno, pues, No, pero no es por porque no ejemplo. tenga ningún problema, es únicamente porque nunca me ha gustado y el hecho de beber alcohol o estar una copa con amigos, pues la verdad es que sí y no. Alguna vez lo he hecho, pero ya te digo, no es una cosa que yo digo, oye, me voy a ir de Tu, copas. tu cabeza está Realmente en no. otro lado, tu cabeza está en otro lado. Pues no te voy a Admítelo. engañar, o sea, al final es lo que tú has dicho al principio o a mitad. Yo un poco no domino, o sea, realmente a mí me dice lo que yo tengo que hacer y yo físicamente hablo, físicamente me muevo, lo que sea, ¿no? Y yo, pues, si por ejemplo estoy en un sitio y de repente he visto ese mismo día que si Elon Musk ha hecho tal, que si tal ha hecho tal, digo, pues, ¿qué estoy haciendo? Siento como una impotencia de decir, ostras, tengo que moverme porque tengo tanto electrón dentro que como no lo saque y lo externalice en cosas tangibles que lleguen a todo el mundo y lo aproveche para hacer un cambio y llegar lo más alto posible para tener el máximo de impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es que me siento fatal y un poco el sufrimiento de no estar haciendo todo lo que podría hacer es superior a ese posible divertimento que podría tener, digámoslo así. Yo creo que ese Yo, sufrimiento, esa... Tal, me hace lo ilusión hablar digo. contigo porque o sea, me acuerdo de mis 17, 20 años. O sea, yo era un poco así, con diferencias, obviamente, pero a mí me costaba mucho tener un grupo de amigos con el que yo pudiera hablar de lo que a mí me interesaba, porque eran otras cosas, ¿no? Yo cuando decidí irme a París con 17 años, que está en el libro Una hormiga en París, que ya está más que vendido y tal, pero bueno, en ese viaje, o sea, yo invité a mis amigos a venirse, mis amigos, los conocidos que tenía más cercanos, digo, veniros conmigo a París, allí, pero ¿cómo vamos a irnos con 17 años? Nadie quiso venir, solo se vino uno, que a la semana se volvió y yo me quedé allí. Y pienso, hostia, ¿por qué hiciste eso, no? Pues muchas veces, por eso que estás explicando tú, seguramente es porque a ti te interesaban cosas que en esos momentos a otros, pues irse allí a qué, a conocer el qué, a conocerte a ti mismo, ¿por qué? No era necesario. Y supongo que eso iba Sí. mucho con la uniformidad, ¿no? ¿Tú crees que se ha normalizado una cierta uniformidad dispersa, que le llamo yo? Es decir, todos van de diferentes, cuando en realidad todos son lo mismo. Es muy curioso porque al final, si tú le preguntas a cualquier persona de la calle, oye, ¿tú eres uno más? Te dirá, no, yo soy único. Y la pregunta es, al final, uno es lo que hace, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué haces. ¿Dónde vas fines de semana? Pum. ¿De qué temas hablas? Pum. ¿Cómo vistes? Pum, pum, pum. Pues oye, me parece que a mí, que a nivel estadístico, haces lo mismo que el 99% de la población. Por tanto, te guste o no, eres uno más, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, como digo, uno es lo que hace y si dices una cosa, pues tienes que hacerla. Y sí que es verdad que al final el hombre busca lo cómodo, es algo natural, vamos a lo cómodo, aquello que nos sentimos a gusto, ¿no? El tema de las burbujas igual, ¿no? Pero pues sí que hay gente pues que al final no podemos con ello y petamos la burbuja, salimos ahí fuera y empezamos a ver con perspectiva todo lo que hay y nos damos cuenta de todo el lío que hay metido y más cuando hay problemas a nivel macro, como ha habido de hoy tergiversar fundamentos tan básicos, ¿no? Que hacen que todo pues se tambalee. Tú la universidad la dejaste, ¿no? Sí, yo empecé Telecos y la dejé a los 3 meses, un poco por esto al final. O sea, yo creo que no es tanto lo que haces, sino con quién, porque con quién haces las cosas está intrínsecamente relacionado con aquello que haces, ¿no? Al final es un poco va a definir el devenir de ese proyecto o aquello que estés haciendo. Y un poco al final es intentar buscar a aquella gente que no tanto comparta tu punto de vista, porque al final puedes diferir en muchos puntos de vista, ¿no? Pero sí que ese punto, ese electrón dentro, no sé cómo llamarlo, de oye, yo no puedo estar quieto con todo lo que está pasando. A lo mejor si viviéramos en otra época y todo pues hubiera gente que sigue unos principios, que sigue unos fundamentos, pues está más o menos controlado, te lo puedes comer un poco más, ¿no? Pero tal y como están las cosas, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y eso es un poco lo que tenemos ahí dentro, ¿no? Nadie me dice lo que tengo que hacer. Por tanto, para que nadie... Aún así te has formado. Te has formado. No, es que una cosa es estudiar académicamente con un título universitario y otra cosa es estudiar por tu cuenta. O sea, estudiar yo creo que es malo dejar de estudiar, pero hay muchas formas de hacerlo. Internet actualmente es la universidad abierta, pública, más actualizada, más importante del mundo y más grande del mundo. Tienes todo. Ahora depende de ti ver qué es lo bueno, qué es lo malo para consumir lo bueno y dejar lo malo. Cosa que es difícil porque requiere de voluntad propia, cosa que ya no hay, y requiere de esfuerzo propio, cosa que ya no estamos acostumbrados porque lo que nos gusta es que un tío nos diga lo que tenemos que hacer, porque nos hemos convertido, como digo, en un país de servicios, ¿no? En un país de gente que sean ellos los que piensan y quieren ir resoluciones.
Y al final, como digo, todo vuelve un poco a la raíz, ¿no? Lo que estamos hablando al final es la base de la persona, es lo que hace que todo el devenir de sociedad, país, ideas, movimientos se pudran un poco, se aposente y nos convirtamos en unos tíos que, oye, me dicen que tengo que hacer esto, sí señor Pedro, lo voy a hacer, sí señor. Cuando realmente habría sido al revés, oye, ¿por qué lo tengo que hacer? Es bueno, si es bueno lo voy a hacer y si es malo no lo voy a hacer por mucho que tú me lo digas. Pero hoy está mal visto, está mal dicho y te censuran si dices que está mal. Yo creo que hiciste bien, ¿no? Porque te iban a echar. O sea, digo, tarde o temprano alguien te hubiese invitado. A mí me echaron como alumno, como profesor universitario también en la Universidad de Barcelona. Es decir, que eso a veces sirve también como historia, ¿no? Pero tú tienes, o sea, tú has pensado en, porque tú vives en España. Sí, estoy en Sant Cugat, sí. Sant Cugat. ¿Tú has pensado en irte? O sea, Hello App Pues, ¿no estaría mejor en otro lugar? Sí, seguro que sí. Es que de hecho es una cosa que estamos variando. La cuestión es que aún hay que ver a nivel financiero que todo tenga cabida, ¿no? Porque un poco la idea es pasar todo el equipo físicamente en este caso, a Estados Unidos. Por mucho que ahí también la cosa esté complicada, veremos qué pasa en noviembre. Que eso yo creo que son probablemente las elecciones más importantes que han habido en todo el mundo en los últimos, no sé cuántos años, pero es un punto de inflexión muy importante que puede marcar qué va a pasar ya no solo con Estados Unidos, sino con Europa y con muchos otros países, con el mundo en general, ¿no? Por la importancia que tiene Estados Unidos. Entonces, probablemente sí nos vayamos. La cuestión es dónde. También está Dubái, que es un gran sitio, sobre todo que está efervesciente en cuanto a tecnología y en cuanto a apoyo y en cuanto, oye, queremos cosas nuevas que vengan aquí y que un poco planteen la disrupción de estándares que están ya puestos, ¿no? Pero sí, ya te digo, tanto yo como empresa como yo personalmente, lo más probable es que en un futuro no tan lejano acabemos en otro país para, como digo, tener todo ese poder y luego poder venir ya aquí y decir, oye, vamos a calmar las cosas, vamos a poner un poco de orden, un poco de lógica, que no es mucho pedir, ¿eh? Es lógica, orden y un poco de sentido común, que no hay nada. Y sobre todo que en base a cualquier política, idea, ley o lo que sea, hayan dos fundamentos que estén y que sea la verdad y la realidad. A partir de ahí, la opinión puede ser de una cosa o de otra, pero que algunas cosas mínimas se respeten porque si no, es un caos. Y sobre todo el sentido común, porque incluso cuando tú tienes una startup mínimos, tío, en mínimos. España, la exit tax, ¿no? El hecho de que, no sé, el dinero que venga de fuera luego tenga que pagar una tasa para salir de nuevo y todo eso lo complica mucho, ¿no? O sea, al final, ¿quién te va a invertir? Bueno, yo tengo inversores que me dijeron textualmente que yo había sido, por ser compañía española, una de sus inversiones más complicadas de capitalizar en cuanto a préstamo de nota convertible, porque hay una serie de líos, que si este documento, que si este contrato, que si esta firma, y al final yo pienso, vamos a ver, un país, si hay una cosa que tiene que poner cero problemas, cero trabas, es para que entre pasta. Obviamente, un mínimo de check, de que esta pasta, que no sea... Sí. Si es pasta de inversores que tienen un track record, que han invertido en compañías, pues ven aquí, hijo mío, méteme dinero y no te voy a poner problemas. Pues no. De los países más complicados de toda Europa, según este inversor, según varios, en cuanto a meter dinero en España. Así de sencillo. Lo sé, bueno, lo sé porque es un tema que he tratado y muchos han dicho, oye, mira, si montas la empresa en Estados Unidos, pues lo hablamos, o si la montas en Irlanda, cuando yo vivía en Irlanda, pues hablamos, pero las cosas en España eran muy complicadas desde el punto de vista de la inversión externa. Aquí en España nos gustan los ocupas, nos gusta que no entre dinero, nos gusta la gente extranjera, nos gusta ¿cómo se dice esto? La globalización en cuanto a razas y nos gusta que la gente española no pueda tener vivienda. Esto es lo que nos gusta, no pasa nada. Si a la gente le parece bien esto, allá vosotros, pero aquí pues la gente que valga no va a durar ni un minuto. Y es una pena porque, como digo, yo creo que España se merece y debe estar en el top mundial de rankings en cualquier cosa, porque tenemos el talento, tenemos el producto, tenemos la materia prima, tenemos las características, tenemos el turismo, tenemos todo. O sea, lo tenemos todo. Entonces, que no estemos en el top 5 en cualquier ranking de cualquier sector de industria es un pecado para la persona que está dirigiendo este país y para la gente que es responsable de todo lo que está pasando. Y por eso digo, yo no aguanto esto y hasta que no lleguemos hasta arriba a cambiarlo, no pararemos y por mucho que haya presión externa y tengamos que ir a full a contracorriente, yo no voy a sucumbir ante las fuerzas externas, ¿no? Que intentan parar este impulso para cambiar y llevar el bien a todo el mundo, que es lo que yo creo que la gente se merece. ¿Tú qué edad tenías en el 2008? 4 años. Ahí empezó. Ahí empezó uno de los problemas que se había larvado antes y que tiene que ver con una crisis que simulaba que España era una potencia mundial fundamentalmente porque tú pegabas una patada a un ladrillo y salía un edificio de 8 plantas, ¿no? Era una cosa de locos. Y a partir de ahí
Y a partir de ahí, pues empezamos a tener una dependencia siempre de algún tipo de modelo productivo expansivo en el empleo, pero no de generar valor complejo, ¿no? Lo que se llama complejidad económica que defiende el MIT el MIT de Boston, Sí. que es una medición. Y claro, resulta que nosotros tenemos ese problema que va a ser muy difícil de cambiar y que tiene que ver con el modelo productivo que no se cambia de la noche a la mañana, que genera salarios bajos, que si eso no se cambia, la gente, ojo, se va. Y es curioso como cuando nos dan los datos de empleo, y esto es muy interesante, se nos dan unos datos de empleo en los que dices, bueno, es que ya no es tan grave el desempleo juvenil. Coño, ¿cómo va a ser grave? Si se van 300.000 cada año. O sea, es normal que no aparezcan en las cifras. O sea, va bajando el desempleo juvenil porque no están. Nada, cuando ya partes de una locura absoluta en todos los temas, ya cualquier cosa te parece incluso menor, ¿no? O sea, es que todo lo que comentas al final es un cúmulo de cosas, pero es que hemos llegado a unos niveles de aceptación y de asumir lo que está pasando y no un poco salir ahí fuera y preguntar qué pasa, al menos qué pasa, ¿no? Que ya pues todo pues lo hemos asumido, lo hemos acatado y todo lo hemos normalizado cuando no es ni medio normal. Pero bueno, yo creo que al final esto en historia siempre ha habido etapas. Habríamos de mirar atrás en cuanto a manipulación masiva y por lo que parece por lo que yo puedo entender, al final siempre hay gente que no lo va a aguantar. Por suerte, estamos creados así, aunque sea una pequeña chispa, siempre se puede generar un incendio, ¿no? Y al final, tarde o temprano, las cosas acaban cambiando, a pesar de que hayan generaciones que en este caso pueden salir mucho más afectadas que otras por haber nacido en este periodo de tiempo, ¿no? Pero, como digo, o sea, al final es la mítica frase, tiempos malos, que eran hombres fuertes, tiempos buenos, tiempos malos, hombres débiles. Y ahora estamos claramente en tiempos muy malos. Y esto va a hacer probablemente que salga gente muy fuerte de todos los ámbitos, mentalmente, físicamente, para, oye, combatir lo que está pasando a nivel macro, plantar cara y poner un poco de orden, un poco de lógica, un poco de igualdad. Tanto que hablan de igualdad no hay nada, y justicia menos, y que las cosas tengan un mínimo de orden y un mínimo de base fundamental, que es verdad y realidad. Y a partir de ahí, que cada uno, pues, avance. De hecho, y ya enfocamos el final, nos quedan un montón de cosas que hablar y si la gente así vota y dice que vuelva, pues igual te vuelvo a invitar, ¿eh? pero el tema, hoy en día lo hacemos ya en presencial, así nos conocemos en persona. Pero el asunto es que para ganar esa paz, para ganar ese estado de conquista, al final hay que montar una guerra. O sea, y no estoy hablando de una revolución bolchevique, estoy hablando de que hay que saltarse alguna cosa, ¿no? Hay que saltarse algún elemento que ahora mismo son muros de control, de regulación. Y para terminar, por eso quería hablar, ¿tú qué opinas de esta fiebre reguladora que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Que al final Sí. incluso lideramos nosotros, ¿no? Recordemos que la ley de la inteligencia artificial la lideraba España. O sea que es una cosa sorprendente. Sí. No hacemos nada, pero la regulamos. Bueno, yo creo que hay distintos tipos de regulación, ¿no? La directa y la indirecta. Indirecta podríamos meternos en muchos follones, pero yo creo que hay una indirecta que es muy clave, que me meteré un poco en el campo que también te voy a ir un poco más, que es el tema del CBDC, que es este tipo de cripto falsa que nos quieren convencer. Al final, la CBDC, para que la gente no lo sepa, es como si todo siguiera igual actualmente. En tu banco tienes tus dígitos, la única diferencia es que cada dígito está perfectamente traqueado y te pueden decir a final de mes, oye, te prohibimos gastar estos dígitos en carne, en gasolina. Tienes un límite de 30 euros. Ahora no pueden, pero con el CBDC podrán. Y esto es un poco la idea de máximo control absoluto, ¿no? Y esto es un poco a nivel de regulación, directa o indirecta, como se quiera ver, masiva, que esto ya es algo impresionante. Y luego ya pues hay distintos temas y distintos sectores, ¿no? Pero en cuanto al sector financiero, que es un poco el que domina la base tanto social y económica, el regular qué puede hacer la gente y qué no puede hacer la gente, me parece a mí una dictadura increíble, globalizada, que nunca habríamos de aceptar. Pero para ello hay que llegar arriba para cambiarlo. Es un poco el plan. El arriba que tú hablas es económico, de poder, no político. No, yo es que insisto, o sea, en Occidente al menos los políticos no creo que tengan nada que ver a nivel macro. Sí que te puedo decir en Rusia, te guste más, te guste menos, la está liando más o menos. Es un tío que se dice lo que él hace. En Corea igual, lo puede hacer mal, muy mal, da igual, es un tío que manda. Aquí en Occidente tenemos a gente que no manda nada, se les nota muy fácil. Entonces, ¿quién manda entonces? Pues entonces, si tú tienes a 3 instituciones o corporaciones que dominan prácticamente la economía española, pues te viene a decir un poco indirectamente que esas instituciones o corporaciones, que son básicamente gestores de activos e inversiones, tienen muchísimo más poder en este caso que un gobierno a lo mejor. Además, cuando estas corporaciones tienen
o sea, son principalmente acreedores del país España, porque gran parte de la deuda española y de muchos países son con estos fondos de inversión, Fondo Monetario, inversores privados, ¿no? Y al final esta gente son las que, como digo, tienen el poder y si tú un poco no haces lo que ellos dicen, la economía, y entonces no te votan y la silla se va. Por eso realmente creo, sobre todo en Occidente, que el poder realmente está en gente con pasta, es decir, buenos gestores de activos e inversiones con mucho control en compañías y en este caso, pues en ideas que se esparcen, movimientos, ideologías para poder financiarlas, que lleguen a todo el mundo y tener el máximo de control sobre la gente. Y luego ya los políticos se llevan ya la parte mala, porque ellos las ejecutan, se llevan la mala publicidad. Pero en Occidente, como digo, creo que el poder reside en las corporaciones, las grandes, y no tanto en organismos gubernamentales o políticos en este caso. No, es que Rusia y Corea del Norte son autócratas, es otra cosa, ¿no? Ahí claro que se hace lo que dicen, pero no sé yo Por eso. Pero si es un ejemplo radical, al fin yo creo que un líder, en este caso de un país, estamos hablando de un país, es que no es que ni que sea un juguete, es un país muy heavy en el cual cualquier cosa que tú hagas va a tener influencia en millones de personas para bien y para mal, y si es para mal, ojo. Entonces creo que tiene que haber gente muy preparada mentalmente y que lo primero que haga es, oye, pensar qué es lo que puedo hacer para que todo el mundo se pueda beneficiar y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero como digo, es que hablar de esto, cuando ya tenemos la base tan reventada, es muy complicado porque hay muchos matices. Daría para 30 horas de conversación cada día y hay 24. Pero bueno, ya te digo, vivimos en un mundo complicado, estamos aquí para cambiarlo, creo que es un poco el resumen de la charla, ¿no? Y hay que ser valientes. Pero no me has contestado. Tú, porque yo te he escuchado por ahí que estaría bien que en un momento determinado, sí, por el riesgo que supone la inteligencia artificial, tú has desarrollado incluso software de inteligencia artificial que te has vendido, con lo cual conoces el tema. Conozco. Mi empresa se dedica a implementar proyectos de inteligencia artificial, con lo cual los dos hablamos desde una perspectiva, digamos, de gestión de esa inteligencia artificial, no tanto de la investigación, pero tú le tienes como cierto miedo a la inteligencia artificial, o por lo menos planteas riesgos que se incorporan en su desarrollo. Te pongo un ejemplo muy macabro, ¿vale? Muy macabro. Tú pon, ¿vale? O sea, y también en la parte buena, también te lo he de comprar, porque en cuanto a regular la inteligencia artificial, claro, cuando tú regulas algo, impides que gente que lo va a utilizar para bien, lo puede utilizar para bien, pero también un poco eliminas todos aquellos casos de posible malware o posible maldad en cuanto a intención de esa gente, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, o sea, mítico caso de un coche tiene un algoritmo de IA, se va a chocar contra una persona o contra 4, pues que tenga un sensor, ve las caras de las 5 personas en microsegundos, sabe detectar quiénes son, qué relación tienen con el conductor, qué edad tienen, un poco quiénes son, entonces el coche sabe perfectamente qué tipo de giro, de rueda tiene que hacer para dar un vuelco y hacer el mínimo daño posible, ¿no? Esto está perfecto. Pero ¿qué pasa si esto se utiliza al revés? Como en este caso para atacar a gente, para poder hacer cualquier tipo de daño, para hacer ataques de malware y de hackeos masivos con bases de datos, ¿no? Entonces, al final, es lo que tú dices. Al final, muchas cosas que son muy buenas también son muy malas a la vez y depende mucho de la libertad de la gente. Entonces, regularlas, yo creo que en un mínimo, sobre todo haciendo una especie de KYC de la persona o entidad, siempre puede ir bien. Se empieza regulando algo que se desconoce realmente hasta dónde puede llegar o qué va a ser y se acaban leyendo los mensajes privados de la gente en Europa. Ese es el plan. Al final eso da para otro podcast, pero cuidado con lo de regular por el miedo a lo que pueda pasar, porque al final quien determina que pase algo malo o bueno siempre es una persona, es decir, no va a ser, de la manera que nos lo venden, los que la regulan, es que la inteligencia artificial va a tomar decisiones por sí misma negativas contra nosotros y va a acabar con la humanidad. Ya han visto demasiadas películas, ¿no? La gran mayoría no toma decisiones en base a un criterio de pensamiento, las toma en base a un montón de datos. Es decir, a partir de los datos, con diferentes procesos, algunos muy complejos, las redes neuronales, y hay diferentes, incluso puede aprender, ¿no? Pero es un aprendizaje que a veces nos da la sensación que es como la humana, no aprende como los humanos, sino que se basa en un petróleo, que son los datos, es el alimento que tiene, y cuanto más tiene, pues más sofisticada es la reflexión. Pero al final yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, que ponerse a regular, es que Europa solo regula, el problema es que aquí solo regulamos, de momento no hay grandes proyectos que podamos decir, no, es que mira, es que hemos avanzado mucho y habría que parar aquí ya, y esto, no, regulamos mientras otros proyectan, ¿no? Y Europa fue en el año 1870, por ahí ya fue ejemplo de esto. Cuando se puso en marcha el primer vehículo a motor, ¿no? El primer coche, que le quitaron los caballos, pues los europeos pusieron una normativa que era la del red flagger.
es decir, el hombre de la bandera roja, que impedía que los vehículos fueran a una velocidad superior a la de un tío que iba delante 10 metros con una bandera, ¿no? Y mientras esa regulación estaba ahí, porque se consideraba que había mucho riesgo al haber quitado los caballos y el instinto animal, pues resulta que ese riesgo había que, no sé, había que limitarlo poniendo un tipo que marcaba la velocidad máxima del coche, ¿no? Era absurdo. Y eso durante los años que duró, pues evitó la innovación. No se innovó absolutamente nada, mientras que en otros lugares del mundo, por ejemplo en Detroit, pues avanzaba a una velocidad notable. Es decir, ojo con eso, porque si hubiéramos limitado el grunge, la música, no hubiese habido nunca un Kurt Cobain, ni Nirvana, ni cosas por el estilo. No, 100%, pero yo a lo mejor me refiero un poco más a un caso más mundano, por así decirlo, y es en colegios, por ejemplo, que le mandas un trabajo a un chaval de 10 años y obviamente hoy va a ChatGPT, le mete una foto y ChatGPT le da la respuesta y lo copia. Y cosas así, por ejemplo, que sí que son importantes de tener controladas, yo creo que sí hay que regular, porque lo que no puede ser es que tengas a chavales que hoy ya no estén aprendiendo, porque la máquina se lo hace todo. O sea, yo no me quiero ni imaginar en la ESO, donde sea de bachillerato, pues yo creo que nadie hace los deberes ya. Y seamos honestos, y esto, cosas muy mundanas, pero a la larga esto se va agrandando. Pero fíjate, o sea, yo no lo veo mal. Es decir, yo lo que creo que está mal lo que sucede cuando eso pasa. Es decir, si los niños tienen acceso a unas herramientas que les evitan hacer una serie de cosas, lo que hay que procurar es que en paralelo se estimule el sentido crítico, la creatividad, otros elementos que van a ser necesarios cuando todo se haga así. Porque entonces lo que creamos es un mundo, obviamente, de robots. Son niños robotizados, pero creo que lo que se tiene que hacer es modificar el modelo educativo en base a eso. Entonces, eso sí, eso me cuadra más, porque lo que no podemos hacer es conseguir a gente o acabar con gente dependiente de algo, pero entonces si ya nos vamos al tema de remoldar y adaptar el tema de inteligencia artificial al sistema educativo actual, entonces sí que tiene mucho más sentido. Pero esto agárrate, porque a nivel de velocidad que vamos en estos países en cuanto a cambiar cosas que sean para bien, esto no mola. Mola cambiar las cosas para mal y caer en controversias, ¿no? Pero sí que es verdad que el sistema educativo lleva ya años gritando, pidiendo a gritos un cambio para adaptarse a la tecnología, porque no lo ha hecho, y adaptarse un poco al nuevo mundo, a la nueva forma de pensar de la gente y de funcionar de la gente, ¿no? Con todo lo que está pasando. No puede ser que las carreras, tanto en universidades, estén ya 10 años desactualizadas de lo que está pasando. Y creo que un poco hay que darle una vuelta a eso. Ahí 100%. Si lo vemos de esta manera, pues te compro el discurso 100%. Hoy me has comprado bastantes cosas, ¿eh? O sea, estoy contento porque hoy he ganado. He vendido un montón de cosas. No, yo creo que ha estado bien. Hemos hecho un montón de temas y lo que te compro es lo último 100%, sí. Han quedado muchas cosas, han quedado cosas que tienen que ver pues con esas, sobre todo hablar en profundidad con lo que significará ese control social, las CBDC, si hay que salir a la calle a romper cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial o no, todo esto yo defiendo mucho salir con una maza y romper todas las cámaras que haya, pero bueno, no lo puedo decir aquí porque me banearán el vídeo. En todo caso, muchísimas gracias, Álvaro, de verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí. Yo creo que a todos os tiene que haber gustado y si es así, pues ya sabéis que tenéis que decirlo con algún comentario, decir, me ha gustado de 0 a 10, un 10, un 9, un 8,5. Por debajo de eso no creo que haya nada. Pues nada, el placer ha sido mío, ha sido un gusto. Y a ver si tenemos la suerte de repetirlo presencialmente en algún evento en Madrid, donde sea, ¿no? Que creo que puede tener mucho interés y puede ser un gran éxito y sobre todo un buen altavoz para toda aquella gente que realmente cree que hace falta un cambio en este país a nivel macro, en todos los sentidos, y también ser una especie de motor para empezar a hacer las cosas bien. Es que ya no estamos hablando de una cosa u otra, es hacer las cosas bien con un mínimo de bases y fundamentos que creo que son humanos y es una obligación humana de respetarlos, ¿no? Porque si no todo lo demás pues es relativo y entonces ya empezamos en un mundo que no tiene sentido, ¿no? Pero como digo, ha sido un placer y espero verte pronto presencialmente. Un gusto, Álvaro, que vaya muy bien, mucha suerte y dale, a crecer. ¿Ok? Eso es. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto un joven con mucha, yo diría, mucha aceleración, ¿no? Y con mucha potencia. Ir opinando, todavía podéis seguir opinando. No os vayáis porque os tengo que decir dos cosas importantes. Este vídeo hay que repasarlo, ¿no? Porque es la opinión de alguien joven, que a veces esas perspectivas, a medida que pasan los años, las perdemos y nos olvidamos de cómo pensábamos cuando éramos jóvenes. Yo pensaba así, o era más conservador, o era más... Esa interesante de ver a los que tenemos ya una edad. Os quiero comentar simplemente que el lunes que viene, si todo va bien, si todo lo podemos encajar, tendremos a alguien muy interesante aquí. Tendremos a nada más y nada menos que al jefe del Departamento de Inteligencia Artificial del Centro Goddard de la NASA.
Vamos a ver si la podemos hacer esta charla, porque va a ser muy potente y ya os lo iré anunciando durante los próximos días. Pero lo único que os quería comunicar así a nivel final sobre lo que os decía al principio, sobre ese ataque a las redes que vivimos estos días en los medios, que por todas partes, ¿no? Se está diciendo que si las redes sociales son muy peligrosas, si pasan cosas terribles, horribles, y es verdad que pasan igual que pasan en la calle, ¿no? Pasan en muchos sitios, que a veces que el acceso sea más sencillo, pues parece que le da un valor superior a esas cosas malas que pasan en el mundo, y porque pasan en las redes, pues son peores. El mundo ha sido siempre una enorme mierda que tenemos que gestionar para que huela lo menos posible y en algún momento poder rodearla y dejarla atrás, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Culpar siempre a las redes sociales es un error. Fijaros, incluso yo creo que la gente, o poco a poco, lo que se busca con todo esto es culpabilizar no solo a las redes, sino a los que están en las redes. Y a mí eso me preocupa. Y la mejor manera de incorporar ese mensaje es decirte que la única manera que hay para estar seguro es controlando todo eso, ¿no? En Croacia hay unas máquinas que ahora mismo registran tu careto, ¿no? Tu cara. Vas por la calle, te registran tu cara y luego te dicen el nivel de ansiedad que tienes. Sí, o sea, la gente cede su cara, cede un reconocimiento facial absoluto, y a partir de ahí pues reconocen más o menos el tipo de ansiedad que tienen. Bueno, esto es básicamente, la gente hace la cola, o sea, se ponen ahí a que lo hagan, y básicamente responde a eso que decíamos durante la entrevista, ¿no? Esa triple estafa, ¿no? Una invasión a la privacidad, sesgos algorítmicos por todas partes, vigilancia masiva, riesgo de abuso gubernamental y de las empresas que lo llevan a cabo, seguridad en los datos biométricos perdidos, discriminación y perfilamiento que seguramente se producen, pérdida del anonimato constante, errores judiciales que se podrían producir en el caso de que alguien sea reconocido por alguna cosa de forma errónea, e incluso esa falsa sensación de seguridad. Para terminar, os diré que simplemente esa hipotética seguridad se basa en un error fundamental, en una sociedad que no es libre, que no es segura, básicamente porque no es segura porque para ejercer esa seguridad deberíamos de evitar que alguien ejerciera la violencia sobre nosotros, que suele ser normalmente el Estado. Lo decíamos durante la entrevista. Max Weber decía que el Estado tiene un monopolio legal de violencia y de venganza, y cuando la justicia es venganza, no es justa. Y a veces en ese control lo que se busca es explicarte que por tu seguridad yo me encargo de que no puedas acceder a según dónde, o hacer según qué, o depender de según quién. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Como sabéis, a partir de mañana, vídeos normales, y el lunes que viene a ver si tenemos a alguien tan importante como el director de inteligencia artificial de la NASA. Venga, pasadlo bien, seguimos.